Ahora Denis, como anfitrión, a ver, intente. Ok, pastor, compartir. No sé si se puede ver, pastor. Sí, sí, está bien, se puede. Dele, tiene 10 Ok, minutos. ok, pastor. El tema que he elegido es proceso administrativo en la iglesia. Como introducción, pastor, administrar es administrar recursos humanos, los espirituales y materiales confiados por Dios. Aplicando principios de administración ayuda a cumplir la misión con orden y eficacia. Eh, la planificación en la iglesia nos ayuda a definir metas y acciones bajo la dirección de Dios. Y es importante porque nos ayuda a ver con mucha más claridad el propósito que tenemos, nos ayuda a optimizar recursos, reducir improvisaciones, tener metas medibles y fortalecer la unidad. Existen tres tipos de planificación: la planificación estratégica, que son de 3 a 5 años, la táctica, que son planes por ministerios, y la operativa, actividades concretas a corto plazo. Los pasos para cada uno de estos siempre va a ser el diagnóstico principal, basados en una visión, estableciendo prioridades, planes y recursos y oración. La organización en la iglesia, se ordenan recursos y personas para servir mejor. Es importante porque evita la duplicación de esfuerzos, reduce conflictos, usa dones espirituales y hace eficiente el ministerio. La estructura y delegación. Por encima va a estar el pastor principal, los líderes de ministerios, los equipos de trabajo, los miembros, los colaboradores. Delegar siempre va a permitir formar líderes y evitar sobrecarga en uno mismo. La dirección en la iglesia es guiar y coordinar esfuerzos, y se basa en los siguientes elementos: en la comunicación clara, motivación para agradar a Dios, acompañamiento cercano y decisiones con sabiduría y oración. El liderazgo cristiano está basado en el servicio, em, no se basa en el no poder, ¿no? Sus características son una vida espiritual íntegra, humildad, escuchar siempre, una visión clara y amor por las personas. Las funciones de un líder es cuidar la doctrina, guiar hacia la visión, formar nuevos líderes, resolver conflictos, dar ejemplo. Y también se basa en el control y evaluación. Revisar si lo planificado se está cumpliendo, y es importante porque se puede corregir errores, mejorar procesos, garantizar buen uso de recursos y fortalecer la transparencia. La integración del proceso administrativo, a ciclo continuo: planificar, organizar, dirigir, liderar, controlar y volver a planificar. Permite el crecimiento y mejora constante. La base bíblica: Dios es un Dios de orden. Jesús organizó y delegó. La iglesia primitiva estableció responsables y la administración refleja buena mayordomía. Como conclusión, pastor, la administración en la iglesia es un medio para cumplir la misión con orden y amor. Una iglesia bien administrada honra a Dios y sirve mejor a la comunidad. Esa sería, pastor, la presentación. Amén. Amén, hermano Denis, amén, amén. Está bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién le continúa? ¿Quién le continúa? Amén, pastor. La hermana Pastor, buenas Juliet noches. Pastores, buenas noches. va a compartir a una diapositiva. Hermana, va a compartir a una diapositiva para que le haga coanfitriona. Sí, pastor, amén, pastor. Voy a compartir pantalla, por favor, pastor. Ok, ok. Por favor, pastor.
Ya, hermana, puede compartir. Ay, no, ¿qué pasó? Ya, pastor, no sé si se ve. ¿Se ve, pastor? Hola. Todavía, comparta. Está saliendo su computadora está saliendo, pero no la diapositiva. Ahora Ya, ya. Nada, otra vez. ahora sí, pastor. ¿Se puede ver, pastor? Ay, Todavía. ay, ¿qué ha pasado? Eh, Se sale y se entra. Debe compartir la diapositiva. Sí, hay compartido, pastor. A ver, voy a volver a compartir. No sé qué ha pasado. Compartir pantalla. Ay, creo que les voy a perjudicar. Ahora sí, pastor, no sé qué ha pasado. No quiere. Tal vez mientras otro compañero, pastor, mientras voy. No sé qué ha pasado. Ok, alguien que tenga listo, alguien No que sé. Amén, pastor. pueda. Amén, pastor. Ya, ¿quién me dijo amén? Marco Antonio Eh, Choque. sí, pastor. Ya, ahorita el hago con anfitrión, ¿ya? Está bien, pastor. Ok, hermano, al tiempo de usted. Amén, pastor. Se ve, ¿no? Sí, sí, está bien. Amén, pastor. Bueno, yo voy a exponer lo que tomé parte del proceso, parte de lo que es el proceso administrativo de la iglesia. Tomé un punto, ¿no? Lo que es el liderazgo en la iglesia. La administración eclesiástica es una de las ciencias y el arte que coordina recursos divinos y humanos para cumplir la gran comisión. El liderazgo actúa como motor que transforma planes en acciones que transforman vidas. Conceptos y fundamentos en cuanto a la administración eclesial, es el proceso de planificar, organizar, dirigir, controlar recursos, tanto humanos, financieros y materiales, para alcanzar objetivos espirituales y comunitarios dentro de la congregación. Cuanto al liderazgo cristiano, el ministerio de servicio que influye positivamente en los creyentes para que utilicen sus dones en el cumplimiento de la gran comisión. Cuanto a las características de un líder, el líder conforme al modelo bíblico equilibra una potencia técnica que integra espiritualidad, integridad irreprochable en vida pública y privada, corazón de siervo, prioriza necesidades de los demás siguiendo el ejemplo de Cristo. Visión espiritual, la capacidad de ver hacia dónde Dios quiere llevar a la congregación. La humildad, reconocer las limitaciones y depende de la gracia divina. La capacidad de enseñar, la cual comunica la verdad bíblica con claridad. Las funciones del líder en la iglesia.
1. Pastorear, brindar el cuidado, consuelo y guía espiritual a los miembros. 2. Equipar, capacitar a los miembros de la iglesia para la obra en el ministerio. 3. Delegar, asignar responsabilidades según los dones de cada persona. 4. Inspirar, motivar a la congregación hacia la santidad y el servicio. 5. Tomar decisiones, actuar con sabiduría en asuntos administrativos y doctrinales. La formación de nuevos líderes. La iglesia debe ser una escuela de liderazgo constante. Identificación, observar personas con testimonios sólidos y dones de servicio. Mentoreo, las relaciones uno a otro para transferir valores y conocimiento. Capacitación, la fundamentación sólida en las escrituras. Práctica guiada, las responsabilidades pequeñas bajo las supervisiones. El control y la evaluación en la iglesia. El control busca la fidelidad a la visión. Evaluar mide si los ministerios cumplen su propósito o se desvían de la meta espiritual y administrativa. En sus elementos, el estándar de desempeño definido, supervisión fraterna periódica, sistema de alerta temprana. La transparencia y confianza. La transparencia es el reflejo de la integridad del liderazgo. Una de la iglesia transparente elimina sospechas y genera un ambiente de paz. Rendición de cuentas, informes financieros mensuales, anuales, avances de proyectos y por tercero, ¿no? Las auditorías. Comités de apoyo, consejo de la administración, segregación de funciones, consenso en decisiones mayores. Comunicación abierta, explicación de prioridades, gestión de crisis, canales accesibles. En cuanto a los tipos de evaluación, la evaluación espiritual mide la madurez espiritual y el alineamiento con el propósito de Dios. La evaluación cualitativa se centra en la percepción y la calidad de los procesos. Evaluación cuantitativa provee datos objetivos para la toma de decisiones. Cuanto a las bases bíblicas de la administración, en Éxodo 18 habla, ¿no?, al principio de la delegación y estructura. Yetro aconseja a Moisés crear una jerarquía, es decir, los jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Otro texto, Hechos 6, especialización y enfoque ministerial, creación de diáconos para liberar a los apóstoles para oración y ministerio de la palabra. 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. El orden refleja el carácter de Dios. En Lucas 14:28 al 30, la planeación y presupuesto son esenciales para evitar la vergüenza y cumplir la misión. En la gestión de recursos, la administración es la aplicación práctica a la mayordomía cristiana, la cual implica el manejo sabio de recursos humanos, reclutamiento por dones, capacitación, reconocimiento y gestión del revelo, recursos físicos, mantenimiento preventivo, inventario detallado, actualización en cuanto a la tecnología. Recursos financieros, el presupuesto anual, el fondo de reserva, priorización del gasto y transparencia. En Lucas 16:10 nos dice, ¿no? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Eso sería todo, estimado pastor. Amén. Ok, hermano, felicidades, felicidades, gracias. ¿Alguien más? ¿Quién continúa? Ahora sí, pastor. A ver. A ver, ahorita la hago como anfitriona. Ya, hermana, puede compartir.
No sé si se ve, pastor. Está compartiendo pantalla, dice. Ahora sí, Sí, pastor, ¿puede, se puede? comience. Bueno, se me ha perdido. A ver, algún hermano que le entienda. No sé qué ha pasado con mi... Ya, Ahí creo. hermana. ¿Ahí se ve, pastor? Sí, pero la mitad y a ver, cambia de diapositiva. Solo en la diapositiva tendría que presentar sin enfocar Zoom. Ah, bueno. Mm, Haga clic solo en el este. Eh, en la ¿dónde? diapositiva nada más maximice la diapositiva. Eso hago, pero no sé qué, no sé, sabe compartir. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Ya que siga nomás, pastor, yo voy a intentar otra vez. No Tal vez perjudique. me puede pasar, hermana Judy, yo se lo comparto acá de la computadora. Hermana Judy, páseselo al Siga, hermano pastor. por WhatsApp. Que siga, pastor. Ya, ya, Voy ya. a, voy a hacer, no sé qué ¿Quién ha pasado. continúa? Pastor, buenas noches. Yo podría exponer, por favor. Ya, hermano Laura Auringa, la hago como anfitrión, ¿ya? Muchas gracias. Ya, hermano, métale. Ok, pastor, muchas gracias. Ahora sí. Mm, mm, mm. El pastor creo que se salió o no se escucha nada. No, estamos esperando al hermano Álvaro. Pastor, ¿se puede observar? Ah, sí, Perdón. ahora sí, ya. Sí, sí, ya Ya. está. Amén, amén. Muchas gracias, querido pastor. Disculpas por la espera.
Mi nombre es Álvaro Marín. Muy buenas noches, querido pastor, queridos hermanos y consiervos del Seminario San Pablo. El tema que he elegido para mi disertación es el tema número 1, que son los fundamentos bíblicos y teológicos de la administración eclesiástica. En este tema vamos a abordar lo que es la mayordomía bíblica, el liderazgo siervo y también lo que es la naturaleza de la iglesia. Dentro de la mayordomía bíblica vamos a eh, tocar los puntos sobre lo que es la mayordomía eh, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, también los modelos que tenemos en las Escrituras. También por otra parte vamos a ver lo que es los modelos de líderes que hay en las Escrituras, las características que debe tener este líder. También por otra parte vamos a ver la naturaleza de la iglesia en el Nuevo Testamento, cuáles son sus principales objetivos como organización y organismo, también las funciones principales del servicio de la administración. Eh, Bueno, como una introducción tenemos que la administración dentro de la iglesia es un concepto, no es un concepto moderno que recientemente se haya abordado, sino que este concepto ya ha nacido, ¿no?, en la mente de Dios, en la cual podemos ver dentro de las escrituras, en el Génesis, en la creación misma, al crear al hombre, pues le ha dado la potestad de poder administrar, cuidar y también sojuzgar, ¿no? Lo que es todo lo que era la creación. Por otra parte, también podemos ver que el pilar fundamental, el fundamento de la administración bíblica es Jesucristo y las escrituras, ¿no? Y las escrituras precisamente hablan de Jesucristo. Es el centro de todas las escrituras, es Jesucristo mismo, ¿no? Y bueno, es el pilar fundamental. Como dice las escrituras, que Jesucristo ha venido a ser la piedra angular de todas las cosas. Bueno, como les mencionaba, también existen los modelos de servidores, ¿no? Dentro de lo que es las escrituras, que más adelante vamos a explicarlo con más detalle. También tenemos las características del siervo que debe facilitar la evangelización, el discipulado, ayudar en la conducta, facilitar la comunión con Dios. También tenemos la misión principal de la iglesia, de nuestra organización, que está, ah, está descrito en las escrituras, que la principal misión que es llevar la palabra del evangelio. Por otra parte está el discipulado y el cuidado pastoral. Bueno, como punto número 1 tenemos la mayordomía bíblica. Eh, es un principio practicado por Cristo principalmente, que nos muestra una mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es una pregunta que nos realizamos. La mayordomía se refiere a la responsabilidad de administrar algo que pertenece a otro. En este caso, es el salmista en Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. También en Juan 1:1 nos dice que, ¿no?, que en el principio fue el verbo, que todas las cosas fueron por él y son para él. Aquí podemos observar que nosotros simplemente somos personas responsables al cuidado de las cosas que se nos ha sido dado a nuestras manos, ¿no? En Génesis, el hombre recibe la creación delante de Dios, según Génesis 1:26-28. También Adán es puesto en el huerto para que lo labrara, que lo cuidara, para que también tenga responsabilidad sobre toda la creación. El fundamento bíblico de la mayordomía. El hombre recibe el dominio sobre la creación como responsable delante de Dios. También ha sido, como mencionaba, es responsable de cuidarlo, sojuzgarlo, trabajarlo con responsabilidad. En el Nuevo Testamento, estas enseñanzas que Jesús usa mediante las parábolas, ¿no? Sobre la fidelidad y la rendición de cuentas. Así lo podemos ver en Mateo 25:14-30.
en la parábola de los talentos, en la cual observamos que en esta narración, en este relato de la parábola, eh, hay perdón, el amo da una cierta cantidad de talentos a sus siervos, los cuales al final del regreso del amo tienen que rendir cuentas, ¿no? A uno se le da diferentes cantidades y se les pide las cuentas de los talentos que se les ha sido dado. También en la parábola del mayordomo fiel e infiel podemos observar dos tipos de mayordomos. El fiel que siempre está al cuidado de todas las cosas que se les de todas las cosas que se le ha sido dado, entregado en sus manos, ¿no? Podría ser recursos humanos, el personal, recursos materiales. Él va cuidándolo y va acrecentando la riqueza de su amo, esperando que su amo vuelva pronto. Pero en cambio el mayordomo infiel, bueno, maltrata al personal, es descuidado con los recursos de su amo y no está esperando el regreso de su amo. Más al contrario, lo sorprende y un día el amo regresa y a ambos les pide cuentas y el mayordomo fiel es recompensado y el infiel es castigado. La mayordomía en la vida cristiana, debemos tener una administración o una mayordomía en la administración de nuestro tiempo, según Efesios 5:16, donde dice, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar bien cada día, cada oportunidad. También la mayordomía de los dones, según 1 Pedro 4:10, cada creyente ha recibido dones para edificar el cuerpo de Cristo. También la mayordomía en los recursos materiales, ya pudiendo ser estos recursos económicos también, en la cual hay que usar lo que Dios nos provee para su propia gloria y bendecir a otros. La mayordomía de la vida misma creo que es el más importante a mi parecer, a mi criterio, porque vida solo tenemos una sola y quien nos ha dado esa vida nueva ha sido Jesucristo, ¿no? Según 2 Corintios 5:15 dice, vivimos no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Como cuatro tenemos la mayordomía y la administración eclesiástica. ¿Cómo se debe realizar esta mayordomía y esta administración eclesiástica? Con transparencia, responsabilidad, orden y sabiduría. Esto va adjuntado a lo que habíamos hablado en el punto número 3, en la mayordomía y la vida cristiana. Debemos tener, por ejemplo, transparencia. Transparencia en lo que son los recursos, ¿no? Económicos y materiales. Se debe tener transparencia y también sabiduría, ya que no podemos invertir en cosas tal vez innecesarias, sino debemos decidir, tomar una decisión con sabiduría, qué es lo más primordial y lo más urgente que se necesita. Responsabilidad de estos recursos también. Orden para poder delimitar en qué se va a presupuestar ese dinero, ¿no? La mayordomía en los dones también hablábamos que debe ser usado con responsabilidad. Si sabemos que tenemos cierto don, debemos usar esos dones no para nuestro beneficio propio o para adquirir algún beneficio, sino para la edificación misma de la iglesia, del cuerpo de Cristo. También la mayordomía misma de la vida. Debemos, sobre todo, realizarlo con responsabilidad, con sabiduría, con orden y con mucha transparencia, ¿no? Creo que, sobre todo, con sabiduría, porque eh, creo que la vida va ligada al tiempo. El tiempo pasa y nuestra vida también va disminuyendo. Todos estos factores, la transparencia, la responsabilidad, el orden y la sabiduría espiritual, tienen que ver con una administración eclesiástica que es una expresión de obediencia y fidelidad a Dios, reflejando principios bíblicos y no mundanos, según 1 Timoteo 4:12. Según Pablo nos escribe a la carta de los Corintios, hágase todo decentemente y con orden. Bueno, como punto número 2 tenemos el liderazgo siervo, el modelo bíblico. Acá podemos ver que un modelo muy,
muy claro, es el modelo de Jesús. Jesús redefinió el tipo de liderazgo que debemos llevar a cabo los seguidores de Cristo, ¿no? Dice, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, según San Marcos 10:43. Jesús en varias ocasiones demostró que él era un líder que servía a los demás. En la última cena, antes de realizar la cena, lavó y realizó el lavamiento de los pies a sus discípulos, ah, mostrando una actitud de humildad y mencionando estas palabras. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir a los demás, ¿no? El que también cuando dos hermanos se disputaban quién se iba a sentar a la diestra de Jesús cuando estuviera reinando, Jesús les dice a los dos hermanos, ¿no? El que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor, según San Marcos 10:43. El liderazgo, eh, el liderazgo como administración. Según 1 Corintios 4:1 y 2, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Fiel, sabemos que no somos dueños, ¿no?, de los recursos que se nos ha sido entregado. Debemos estar conscientes de eso. El líder no debe considerarse dueño de la iglesia, ni de las personas, ni de la visión. Todo es de Dios. Debemos recordar siempre que todo es de Dios. Un administrador, un siervo, es un pastor o un líder cristiano que sobre todo es un siervo administrador. Dentro de los modelos bíblicos podemos encontrar estos ejemplos, ¿no? Tenemos sobre todo esas, estos personajes. Bueno, yo aquí también añadiría a José, que ha sido un gran administrador, pero en estos ejemplos tenemos a Moisés y a su suegro Yetro, el cual Moisés estaba muy atareado, ¿no? Y sufría tal vez peligro de agotamiento, estrés podría haber sufrido em, Moisés, pero Yetro le sugiere que pueda organizar grupos de trabajo, delegar responsabilidades, realizando grupos de 50, de 100, colocando cabezas de familia para que a ellos sea presentado los problemas que surjan en esos grupos, ¿no? Entonces, Yetro le da un gran consejo de la delegación y la organización de grupos de trabajo. Esto lo ha tomado muy en cuenta Moisés y lo ha aplicado, ¿no? Un líder tiene visión, tiene una visión clara, tiene la capacidad de organización. Uno de estos líderes ha sido Nehemías, el cual ha reconstruido los muros, ¿no?, de su ciudad, la cual primero ha sido sensible a la voz, a la voz que el Señor le estaba dando esa tarea de realizarlo. También ha tenido el valor de poder comentárselo al rey mismo, de poder reconstruir, el cual ha accedido para reconstruir los muros. Nehemías ha motivado a sus conciudadanos, a sus paisanos a poder reconstruir estos muros. Y bueno, Nehemías ha logrado en un tiempo récord poder reconstruir los muros, ¿no? Eh, Podemos ver que tenía una habilidad para motivar. Tenemos aquí a otro personaje que es Pablo, el cual también ha realizado diferentes aspectos, ¿no?, en su vida ministerial, la organización de equipos. Pablo, al igual que Jesús, tenía discípulos, ¿no? Podemos recordar dentro de las escrituras a Timoteo, Tito, Parmenas, Títico, entre otros, ¿no? Él delegaba también a estos sus discípulos a que puedan visitar a las iglesias. La delegación de responsabilidades puedan ir no solo a visitar, incluso a pastorear. Podemos recordar a uno de sus discípulos más fieles, que lo considera como un hijo espiritual, a Timoteo, el cual ha pastoreado la iglesia de Éfeso. Pablo ha sido un líder sabio, el cual ha procurado sobre todo el orden, ¿no? En sus cartas, en sus epístolas nos muestra que él sobre todo nos llama a tener orden, ¿no? Podemos ver en uno de esas situaciones en Corinto, en la cual había muchas personas que tenían diferentes dones y el don de lengua sobre todo era como algo, como un boom para ellos, y que empezaba a hablar en lenguas aquellos que tenían y se escuchaba, era un simple alboroto, ¿no? Y Pablo les recomienda y les da ese consejo que primero se realice lo que es
el don de lenguas, que pueda hablar aquellos que tienen don de lenguas, y una vez que se termine de hablar, el que tenga el don de poder interpretar esas lenguas, puede interpretarlo para la edificación de la iglesia. Entonces, él da una recomendación de orden. También Pablo nos recuerda la edificación del cuerpo mismo, ¿no? En varios de sus pasajes nos habla sobre que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y también nos habla acerca de la edificación del cuerpo. Bueno, en resumen, según 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y en orden, así como dice la palabra de Dios. Como número 3 tenemos la naturaleza de la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento podemos ver que tiene un orden jerárquico, ¿no? Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Jesucristo mismo. Este cuerpo de Cristo es un organismo vivo, el cual está compuesto por diferentes personas, ¿no? Ya sean ancianos, niños, adultos, los cuales componen el cuerpo de Cristo, y todos ellos somos una familia. ¿Esto qué significa? Que la iglesia tiene una dimensión espiritual y organizacional, ¿no? Eso. También que el templo del Espíritu Santo no es el edificio, sino somos nosotros mismos. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y como iglesia, como familia espiritual, como pueblo de Dios, tenemos una misión. Y para lograr esa misión necesitamos de los bienes que se nos han sido entregados, ¿no? De lo que decíamos, de los recursos, del tiempo, de los bienes materiales, de nuestra vida misma. La iglesia como organismo y organización. La iglesia tiene, ¿no?, diferentes oficios, ministerios. Dentro de los ministerios tenemos los apóstoles, pastores, maestros, profetas. También tenemos un orden en los cultos, ¿no? No es en nuestros tiempos, incluso hoy en día, ahora podemos ver que hay un orden cultico. No es una improvisación, sino que como dice Pablo, todo se haga con decencia y orden. Realizamos el orden, ¿no? Tenemos un orden cultico. En la administración de las ayudas, podemos ver en el libro de Hechos que la iglesia primitiva tenía una organización para realizar estas ayudas sociales. Los diáconos estaban encargados, ¿no?, para realizar estas ayudas a los huérfanos, a las viudas y a las personas necesitadas, ¿no? Esta estructura de cuidado, tenían estructuras de cuidado en enseñanza. En Hechos mismos nos muestran, ¿no?, que la iglesia primitiva dice que todos los días eh, per- perseveraban en el compartimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Entonces, también Pablo mismo nos advierte que no seamos engañados por falsas filosofías, huecas sutilezas, y tengamos cuidado con lo que se enseña, ¿no? Entonces, la iglesia es una organización que tiene cuidados en estos aspectos, siempre guiado sobre todo por el Espíritu Santo, ¿no? Eso. Bueno, como punto número 3 tenemos funciones principales. Las funciones principales tenemos la adoración para glorificar a Dios, edificar. También tenemos la misión, que es anunciar el Evangelio y hacer discípulos, la comunión de la familia espiritual cuidándose. Dentro de este punto yo puedo resaltar tal vez como un agregado, los 5 propósitos de la iglesia, ¿no? Que son precisamente está también la adoración, el servicio, el evangelismo, el discipulado y la comunión, que son los 5 propósitos, ¿no?, que tenemos dentro del estatuto también. Bueno, la administración al servicio de la misión. La administración es una herramienta para servir mejor. Facilita la evangelización, el discipulado y el cuidado pastoral. Refleja el carácter de Dios, ¿no? El orden, la fidelidad, la justicia, el amor. La misión se debe cumplir con sabiduría y humildad.
En conclusión, quiero concluir con esto, mis queridos hermanos. La mayordomía cristiana es el cuidado de toda la creación de Dios, también del cuidado de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras familias y de nuestra vida misma. El liderazgo siervo nos muestra cómo debemos llegar a ser como líderes, como siervos. Debemos llegar a ser como Jesucristo, humildes, amorosos y responsables de aquello que el Señor nos ha dado, ¿no? Y también tenemos grandes administradores dentro de las Escrituras que podemos seguir su ejemplo. Y como siervos tenemos que reflejar esto dentro de la iglesia, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Debemos pasar a la dimensión espiritual y la iglesia es el fundamento para la misión, para llevar y proclamar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a todas las naciones, ¿no? Haciéndoles que conocer que en Él hay esperanza y que hay perdón de pecados y salvación en Él. Ujú. Y como lo mencionábamos, la iglesia tiene estos 5 propósitos: la adoración, la edificación, la comunión del evangelismo, tiene el discipulado, los cuales nosotros como iglesia debemos realizar toda esta misión. La administración, para concluir, la administración ordenada y fiel permite que la iglesia cumpla su misión de adorar a Dios, edificar a los creyentes y anunciar el evangelio. Bueno, querido pastor, con esto culmino mi exposición. Muchas gracias, pastor y queridos hermanos. Amén. Gracias, hermano Álvaro. Felicidades. ¿Alguien más? ¿Quién continúa? Queda hermana Esther, hermana Judith y hermano José Roberto. Y nuestro hermano Antonio Chami, creo que recién entró. ¿Quién continúa? ¿Nadie continúa? Por Valdivio. ¿Lo puedo Ok. abrir mi cámara? Buenas noches, pastor. ¿Va a compartir Eh, algo? no tengo solamente así. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Bueno, buenas noches, pastor. Buenas noches, compañero del seminario Teológico San Pablo. A mí me tocó tener la mayordomía bíblica. En realidad, ¿qué quiere decir la mayordomía bíblica? En el libro de Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundamentos bíblicos de la mayordomía. Desde la creación de Dios establece al ser humano como administrador, o sea, somos administradores. Como también en el libro de Génesis comienza con el principio de la creación, tanto de la materia, tiempo, animal, planta y el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. También fue el principio de la relación de amistad del ser humano hacia Dios, pero así como fue de muchas obras buenas, también nos muestra el principio de una decisión que sigue trayendo consecuencias hasta el día de hoy. Ese acontecimiento fue cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Así como Dios fue un buen administrador en su creación, un modelo más a seguir. Como podemos ver aquí, si ustedes lo pueden ver en mi pantalla, en Génesis 1:1 al 31 y Génesis 2:1 al 3, habla el significado de Génesis es origen o principio. Dios ha sido tan detalladamente, tan minuciosamente, Él empezó a trabajar con el mundo. Hay una base bíblica que nos puede apoyar en el Salmos 24:1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El primer día creó la luz, separó la oscuridad. El segundo día separó las aguas del cielo y lo formó el firmamento en el cielo. El tercer día reunió las aguas para que la tierra seca y formó la vegetación.
Cuarto día hizo el sol, la luna para gobernar día y la noche. El quinto día creó los peces y las aves. El sexto día hizo a los animales terrestres y al ser humano a su imagen y semejanza. Y como por último tenemos el séptimo día, Dios descansó y bendijo ese día como sagrado. Algo que podemos aprender de la mayordomía bíblica, que Dios ha sido muy sabio y sus hijos, sus siervos, siervos. Gracias. ¿Que hay alguien más? Quien continúa queda hermana Judith y hermano José Roberto. Pastor, ¿Está listo? sí, pastor, ya estoy listo. ¿Ya va a compartir algo? Sí, pastor, Ya, ahorita le hago como anfitrión. Y hermano, puede compartir. ¿se ve, pastor? Sí, sí, está bien. Gracias, pastor. Mi nombre es José Roberto Gualpa, soy estudiante. Muy buenas noches, pastor, compañeros. El tema que he escogido para hoy es el tema uno, fundamentos bíblicos y teológicos de la administración eclesiástica. Eh, Queremos desarrollar los fundamentos bíblicos y teológicos de la administración eclesiástica. Queremos analizar también los tres pilares esenciales, que es la mayordomía bíblica, el liderazgo siervo y la naturaleza de la iglesia. Estos elementos se basan para que tengamos una administración correcta que pueda honrar a Dios y fortalecer el crecimiento espiritual dentro de la congregación. La administración eclesiástica no solamente es un conjunto de técnicas tomadas desde el ámbito empresarial, sino también es una práctica que podemos ver fundamentada en la palabra, en las escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios nos había revelado principios sobre la responsabilidad que tiene que tener uno, el orden que debe de llevar, el liderazgo que tiene que tener y la fidelidad también. La iglesia sabemos como muchos que es el cuerpo de Cristo y está llamada a administrar con mucha sabiduría todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, como pueden ser los recursos materiales, los dones espirituales, el tiempo, a las personas, a los hermanos que están dentro de la congregación y la misión, el propósito por el cual el Señor nos ha mandado. Como primer punto, quiero tocar la mayordomía bíblica. La mayordomía bíblica es un principio fundamental de la administración cristiana. La Biblia nos enseña que todo le pertenece a Dios y que el ser humano es el administrador. Y no somos nosotros el dueño, sino es Dios el dueño y nosotros somos sus administradores. En Salmos capítulo 24, 1 nos dice y nos declara que que la tierra y su plenitud son del Señor, estableciendo ahí también que nosotros tenemos la responsabilidad humana. Desde la creación, eh, Dios nos confía a nosotros los seres humanos la tarea de poder administrar. En Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, nos dice de que nosotros como hombres recibimos el dominio sobre la creación. En Génesis también podemos ver capítulo 2 verso 15 que se nos encomienda la tarea de poder labrar y de guardar el huerto. Estas acciones, si lo vemos, implican que debemos de cuidar, de trabajar diligentemente, también con responsabilidad delante de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús también vemos principios. Uno de ellos es las parábolas de los talentos que vemos en Mateos capítulo 25.
del 14 al 30, donde hay un énfasis fundamental que es la fidelidad y la rendición de cuentas. La aplicación de la mayordomía. La mayordomía cristiana no solo se limita al manejo del dinero, eh, también incluye lo que es la administración del tiempo, los dones espirituales, los recursos materiales que tenemos en la iglesia, eh, y también lo que es la vida misma. Nosotros como cristianos hemos recibido capacidades y así también debemos de utilizarlos para que la edificación del cuerpo de Cristo. En este contexto que estamos hablando eclesiástico, eh, debemos de administrar con transparencia, debemos de administrar con orden, con responsabilidad y con una dependencia constante de Dios. Como número dos, el liderazgo del siervo lo podemos usar como un modelo administrativo. El liderazgo en la iglesia es fundamental. Jesucristo nos da un ejemplo que nos enseña que el mayor en el reino es el servidor. Marcos capítulo 10 verso 43, 45 nos dice de que este es un principio que transforma completamente la visión del liderazgo. Nos tenemos que despojar realmente de lo que es el autoritarismo y nos tenemos que acercar también a lo que es la humildad y lo sacrificial. El líder es un siervo administrador. Vemos también el ejemplo de Pablo, que nos afirma en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2, que nosotros somos administradores, que debemos de ser hallados fieles. Eso significa que el cristiano no es dueño de la iglesia ni de la visión, sino solo somos unos simples administradores de lo que Dios nos ha otorgado. Podemos ver también dentro de la Biblia ejemplos bíblicos como lo de Moisés, que aprendió a delegar. Es un ejemplo eh, bastante bíblico. También Nehemías, él ha tenido la capacidad de poder organizar y también tener una visión. También tenemos a Pablo, perdón, quien formó equipos ministeriales. Todo esto para que podamos tener una buena administración, y también que tengamos un buen orden. El liderazgo, el siervo promueve los nuevos liderazgos, evita de que nos podamos tener mucha concentrado en la excesiva o el trabajo dentro de la iglesia. Esto nos ayuda de que el trabajo dentro de la iglesia eh, se forme en equipos, en un equipo bueno. El líder también sirve con humildad, eh, también inspira confianza, fomenta la unidad y contribuye al crecimiento de la iglesia. Como número tres tenemos la naturaleza de la iglesia. La iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo, la familia de Dios y el templo del Espíritu Santo. Esto podemos resaltar lo que es la naturaleza espiritual y relacional. También podemos ver la evidencia de la necesidad de un orden y de una estructura. En Primera Corintios, ay, perdón, sí, en Primera Corintios capítulo 14 verso 40, nos exhorta a que podamos hacer todo con decencia, decentemente, dice, y con orden.
En Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, podemos ver que la iglesia primitiva organizó la distribución para que no pueda haber dentro de la congregación conflictos y que pueda ser todo justo, ¿no? Esos ejemplos podemos ver, nos puede mostrar también a que la organización no es contraria a lo espiritual, sino es necesario que seamos nosotros organizados. Es una herramienta que nos ayuda a servir muy bien a la misión. La iglesia también cumple funciones muy esenciales como es la adoración, la edificación, la comunión y la evangelización. Estos son parte de los 5 propósitos, ¿no? La administración eclesiástica también nos lleva a ser unos servidores con funciones. Eh, Así también llamada, con un llamamiento divino. En conclusión, mm, los fundamentos bíblicos, tanto teológicos, de la administración eclesiástica, podemos ver que administrar es un acto de fidelidad y de adoración. La mayordomía bíblica nos enseña a que podamos ser responsables. El liderazgo siervo nos ayuda a poder servir con humildad y con servicio. Y la naturaleza de la iglesia nos revela de que la necesidad de un orden para cumplir la misión. Querido pastor, así también, con esto también concluir, cuando la iglesia tiene buena administración y tiene buenos principios bíblicos, crece en una salida espiritual, se fortalece en la unidad y utiliza con sabiduría los recursos que Dios nos ha dado. La administración también nos deja de ser una tarea meramente técnica, no solamente es algo técnico, sino se convierte en algo práctico de amor, de obediencia y el compromiso con la obra del Señor. Muchas gracias, pastor. Amén, hermano. Felicidades. ¿Quién continúa? Quedan 2. No sé si hermana Judith estará y ya estoy listo para las diapositivas. ¿Verdad? Sí, quería hacer la última, pero bueno, ya, pastor. Es que yo quería compartir con mi pantalla. Bueno, vamos, me ayuda, pastor. Pastor, Me da, voy a, estimado o pastor, si no, me da, el otro hermano, por favor, el otro hermano. Yo voy a ser la última, pastor, por favor. Hermano Antonio. Muy bien, muchas gracias, estimado pastor. Siempre agradeciendo a Todopoderoso. Lo que habíamos escogido es el tema 1, o la unidad. Entonces, donde dice, pastor, mi nombre es Antonio Mamanichambi. El tema es fundamentos bíblicos y teológicos de la administración eclesiástica. ¿Se escucha, pastor? Sí, hermano, está bien. ¿Va a compartir algo o no? Está bien nomás, pastor. Va a disculpar. No, no, está bien, está bien. Siga, se oye bien. Continúe. Muy bien. Como bien había indicado el de la tema, o sea, se entiende que la administración eclesiástica, o sea, que constituye una disciplina fundamental dentro del campo de la teología práctica, ¿no? O sea, aunque la iglesia es un organismo espiritual establecido por Dios, pero también funciona como una organización visible, ¿no? En el mundo.
Entonces, la cual se puede decir que se requiere dirección, planificación, liderazgo y administración responsable. Los mismos también, pastor, o sea, la Biblia revela que Dios es un Dios de orden, propósito y estructura. Entonces, desde la creación del universo hasta el establecimiento de la iglesia primitiva, las escrituras muestran, o sea, principios de organización, delegación de responsabilidades y administración de recursos, como siempre se entiende en esta parte. Y entonces, en el contexto ministerial, o sea, la administración eclesiástica permite que la iglesia cumpla eficazmente su misión de predicar el evangelio, como también puedo decir que discipular a los creyentes y edificar el cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál es el objetivo, pastor? El objetivo de esta, bueno, pues lo que estoy abordando es analizar los fundamentos bíblicos, como bien mencionado, ¿no? Teológicos de la administración eclesiástica, ¿no? Identificando los principios establecidos en las escrituras que orientan la organización y el liderazgo de la iglesia. Entonces, para entender, o sea, que el concepto general de administración, o sea, la administración puede definirse como el proceso de, bien había mencionado, que es planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos disponibles para alcanzar objetivos establecidos de manera eficiente. ¿Ya? Entonces, en el contexto eclesiástico, también se puede decir que la administración no se limita a cuestiones organizativas, sino que implica una responsabilidad espiritual, o sea, relacionada con la mayordomía de la obra de Dios. Entonces, eso es lo que se puede ver, lo que es el parte conceptual. Ahora, ¿cómo se define? O sea, la administración eclesiástica es el conjunto de principios bíblicos, espirituales, y se puede decir que es organizativos que orientan la conducción, ¿no? O sea, que la dirección, la conducción de la iglesia en el cumplimiento, o sea, en el cumplimiento de una misión o de su misión, ¿no? O sea, se puede decir, pastor, incluye esta un liderazgo pastoral, organización ministerial, como también administración financiera y planificación de actividades, desarrollo de líderes. Y como bien puedo citarlo en esta parte, como dije, 1 Corintios 14:40 dice, ¿no? Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué deja entender? O sea, que el apóstol Pablo enseña que la vida congregacional debe caracterizarse por el orden y la edificación espiritual. Y entonces la administración adecuada evita ya el caos y promueve la armonía. ¿En dónde? En la iglesia. Y también se ve que es en esta parte lo que es la administración en el Antiguo Testamento, según el libro Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la administración tiene su origen en el carácter mismo de Dios. O sea, resalta también, o sea, que el relato de la creación demuestra que Dios actúa con planificación, orden y propósito, ¿vale? Lo que nos deja entender. Y ahora los principios, voy a indicar también los principios administrativos en la creación. Así que como
habíamos mencionado también, es planificación, orden, evaluación y propósito. También voy a citarlo en esta parte, el libro Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, este versículo muestra el principio de evaluación, ¿no? Dentro del proceso administrativo. Y ahora, estando en esta parte, o sea, también es la mayordomía voy a indicarlo esa parte, mayordomía del ser humano. Entonces, desde el principio, Dios estableció al ser humano como administrador de la creación. Bien dije, libro Génesis 1:28 dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ya, sojuzgadla, perdón. Entonces, nos deja entender que Dios delegó al hombre la responsabilidad de administrar la creación. Entonces, este mandato establece el principio de mayordomía, que posteriormente se puede decir que se aplica también a la administración en la iglesia. Como también voy a mencionar esta parte, que es la organización del pueblo de Israel. Dice en el libro Éxodo 18:21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Entonces dice que uno de los ejemplos más claros, lo que nos muestra de administración se encuentra, pues no, lo que habíamos mencionado sobre el liderazgo de Moisés, ¿ya? De los cuales como principios administrativos, delegación de autoridad, liderazgo compartido, estructura organizacional, y también se puede mencionar que es la eficiencia en la toma de decisiones, que es muy importante también, ¿no? Entonces voy a pasar lo que es los principios administrativos en el ministerio de Jesucristo, lo que es, se dice que en el nuevo, ya. Jesucristo no solo fue el Salvador, sino también el modelo, ¿no? Perfecto de liderazgo. Lo que puedo mencionar en esta parte, pastor, ya libro Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, nos deja entender que Jesucristo, seleccionó cuidadosamente a quienes, a sus discípulos, y los citó, los preparó para continuar su obra. Con un principio administrativo, como dice bien, ¿no? Selección estratégica, formación de líderes, delegación de autoridad. También voy a mencionar lo que es la organización del trabajo misionero. Esta parte, como libro Lucas 10:1, indica que Jesús organizó equipos de trabajo para la expansión del mensaje del reino de Dios. Eso es en cuanto de esa parte. También voy a pasar a lo que es la administración y organización en la iglesia primitiva. Es también indicarle que la iglesia primitiva experimentó un crecimiento rápido, ¿no? Lo que generó nuevas necesidades organizativas, como institución de los diáconos, indica en el libro Hechos 6:3, también
nos deja entender que los apóstoles establecieron el ministerio diaconal para, o sea, atender necesidades administrativas. Los mismos, con los principios administrativos, como dice, distribución de responsabilidades, organización ministerial, liderazgo compartido. También pasó lo que es la organización de las iglesias locales. El apóstol Pablo organizó las iglesias estableciendo líderes locales. Nos dije en libro Tito, 1:5. ¿Ya? Esto demuestra que la iglesia primitiva tenía una estructura organizacional definida. ¿Ya? Entonces, ahora lo voy a mencionar lo que los fundamentos de la administración eclesiástica. Entonces, la administración eclesiástica, bueno, pues se basa en principios teológicos esenciales, como los principios de mayordomía, ya los principios de servicio, los principios de responsabilidad. Entonces, de todo esto se puede decir que todo líder cristiano deberá rendir cuentas a Dios. También nos dice en el libro Romanos 14:12, no cada uno nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, también voy a mencionar lo que es esta parte del liderazgo pastoral en la administración ministerial. Es muy importante que el liderazgo pastoral desempeña un papel central en la administración de la iglesia. ¿Ya? Una responsabilidad pastoral, o sea, el pastor debe cuidar a la iglesia, dirigir espiritualmente, organizar los misioneros, nuevos líderes, ¿ya? Y los mismos también un desarrollo de los líderes. Como bien dice en el libro de Efesios 4:11-12, ¿no? Lo que dice, el propósito es capacitar a los creyentes para el ministerio. Bien, eso es lo que puedo tocarlo en este punto. Ahora, en conclusiones, o sea, lo que se ha hablado es la administración eclesiástica tiene una base sólida, ¿no? En las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta la iglesia primitiva. Entonces, la Biblia presenta principios claros de liderazgo, organización y mayordomía, lo que habíamos mencionado. Entonces, la iglesia necesita líderes espirituales que también poseen habilidades administrativas para dirigir lo que puedo decir que es eficazmente, ¿no? En la obra de Dios. Por otro lado, también se puede decir que una administración basada en principios bíblicos permite que la iglesia cumpla con misión de predicar el evangelio, discipular a los creyentes y glorificar a Dios. Nada más es en cuando puedo presentarlo, aunque en poco. Muchas gracias, pastor, por el momento. Amén, hermano. Hermana Judith, su tiempo. Amén, pastor. ¿Se puede ver, pastor? ¿Ahora sí? Hola, pastor. No, hermana, sigue con el mismo problema. A ver, dele clic a una ¿Ya, pastor? diapositiva. Ahora Ya sí. está. Bueno, Comienza. pastor, buenas noches. Pastores, buenas noches. Voy a empezar con el tema gestión de recursos de la iglesia. La gestión de recursos de la iglesia es una expresión no práctica de la mayordomía cristiana. Dios confía a su pueblo todos los recursos espirituales, ¿no? Humanos y materiales para cumplir en su misión, ¿no? Esta expresión práctica es muy importante, ¿no? En que Dios ha dado esta administración
nos ha dado, ¿no? Para hacer con orden y transparencia, usarlo para cumplir la misión. No solo ser dueños, sino el único que es dueño es Dios. Simplemente nosotros tenemos que ser administradores. Las finanzas eclesiásticas, podemos ver que, o nos dice que la Biblia nos enseña que todo pertenece a Dios, nada es nuestro, ¿no? Nada, simplemente nosotros tenemos que administrar, ¿no? Y vemos ahí los principios, ¿no? Dios es dueño de todo. Somos responsables ante Él, debemos tiene que haber una honestidad, generosidad, todo debe apuntar lo que es a la misión. También nos habla, ¿no? De la iglesia primitiva, donde organizaba los recursos para ayudar a los más necesitados, ¿no? Para sostener esta obra. Eso es lo que nos habla, ¿no? En finanzas eclesiásticas también nos habla cuáles han sido los objetivos financieros dentro de lo que es esta administración, ¿no? Lo que buscaba es sostener el ministerio, también apoyar a la evangelización, atender las necesidades sociales, generar confianza y transparencia. También hay fuentes de ingreso, ¿no? Donde entra, que es los diezmos, las ofrendas, las donaciones, actividades profundos, apoyos externos. Dar es un acto, ¿no? De adoración, no es una obligación. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Muchas veces, a veces también de eso, muchos hermanos también ante esto lo que dice no es obligatorio, a veces a esta palabra se agarran y ya no quieren diezmar, ¿no? A veces, muchas veces eso a la iglesia lo que va un poquito flaqueando, como se puede decir, ¿no? Otro nos habla también de los presupuestos, ¿no? El presupuesto que es que nos ayuda, ¿no? A la planificación. Este presupuesto también puede ser, es una herramienta básica, ¿no? En la planificación financiera que permite, ¿no? A que pueda haber los ingresos, la organización de gastos, ¿no? Eh, en el ministerio, ¿no? Ahora, los pasos a esto no están lo que son más prioridad, ¿no? Y también a esto tiene que haber un control y una transparencia, ¿no? Tiene que haber unas buenas prácticas, perdón, tiene que haber un registro claro, tiene que haber comprobantes, informes, así como los hacemos, ¿no? Periódicamente o semestralmente, ¿no? También tiene que haber lo que son las auditorías internas, ¿no? La separación funcional, tiene que haber una transparencia dentro de la iglesia, ¿no? Esto es lo que el control del presupuesto. También nos habla de la ética cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros ante esto, ¿no? Cuidar, ¿no? A veces, muchas veces, viendo el dinero, ¿no? Hay situaciones en que hay muchos problemas, hay muchas situaciones, ¿no? El dinero a veces es una herramienta, ¿no? Pero a veces no con ese fin lo ven la iglesia, ¿no? Entonces, para eso dicen, no debemos tener ese amor al dinero, ¿no? Tampoco algunas veces ser egoísta, agarrárselo, ¿no? Y muchas veces no hacer de acuerdo a las planificaciones, ¿no? Falta de integridad, que cada recurso pues sea glorificado ante Dios, ¿no? También habla de lo que es la administración del voluntario, el valor de las personas, ¿no? Las personas son también importantes, ¿no? No solo el dinero, ¿no? Cada creyente tiene dones, ¿no? El servicio es el amor, nadie debe ser usado sino cuidado. También tenemos llamado al servicio, ¿no? Las buenas prácticas que se ve ante eso, ¿no? Presentar necesidades claras, evitar el con respeto, orar por el llamado, explicar el propósito del ministerio. También dentro de ellos están al llamado del servicio, están las capacitaciones, ¿no? Capacitarnos, la formación bíblica, el acompañamiento, la evaluación, prepararnos, ¿no? Al servicio para mejorar a este servicio. También están las organizaciones, ¿no? Para evitar el desgaste a esto, de los roles a esta organización. Entonces, tiene que haber una definición de roles, establecer horarios, formar equipos, nombrar coordinadores, organización, no quitar lo que es lo espíritu, ¿no? Más bien fortalecer. También dentro de ello está la motivación y el cuidado, reconocer lo que es los esfuerzos, no escuchar las dificultades, evitar las sobrecargas, fomentar el compañerismo. Eso es lo que también nos habla dentro de lo que es los
de acuerdo a este contexto. Y ahora también podemos hablar lo que son los conflictos de liderazgo, ¿no? Muchas veces podemos ver estos conflictos realmente que se pueden ver, ¿no? A veces, muchas veces, no corregimos, ¿no? Lo que vamos o va ocurriendo en la iglesia, ¿no? Para eso tiene que haber un diálogo con respeto, la corrección siempre tiene que ser con amor, ¿no? Buscar una reconciliación, formar nuevos líderes en la iglesia debe crecer, ¿no? En unidad. Eso es lo que nos habla también en este subtítulo, ¿no? Recursos de los materiales que se incluyen, ¿no? ¿Para qué? Para edificar, tener buenos equipos, instrumentos, materiales, no solo también eso, ¿no? También para hacer el transporte de las movilidades, hay muchas veces, hay actividades que se deben realizar, para ello también se debe utilizar estos recursos, ¿no? Como material. Todo esto al servicio de la misión, ¿no? Todo eso siempre tiene que ser al servicio de la misión. Ahora también para ello hablamos también de los principios bíblicos, perdón, la mayordomía responsable, ¿no? Para eso debe haber el cuidado, el buen uso, debe haber una sencillez, una prioridad en el ministerio, ¿no? Dentro de ello también tiene que haber un inventario, un control, ¿no? El registro de los bienes, responsabilidad de cada área, de cada ministerio, ¿no? La revisión periódica, las normas del uso con claridad, también dentro de ello, también en estos principios habla de lo que es la limpieza, la reparación, el uso responsable, ¿no? Y siempre dar un buen testimonio. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Ahora, para tener adquisición de los bienes, también tenemos que hacernos, antes de hacer esas adquisiciones de los bienes, tenemos que hacernos siempre unas preguntas, ¿no? Preguntar al pueblo, ¿no? Decir, antes de comprar, antes de invertir el dinero en los nuevos bienes, entonces tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? Nos dice si es necesario comprar. Muchas veces, a veces compran por comprar, ¿no? Si estamos ayudando a la misión, ¿podemos mantenernos o no? Hay opciones para seguir invirtiendo o no. Entonces, dentro de ellos hace que también exista estas preguntas antes de comprar. Ahora también nos habla de la transparencia, ¿no? De la integración a través de las áreas de trabajo de equipo, ¿no? Las finanzas, las que deben sostener a las personas que van administrando los bienes, ¿no? Etcétera. Todo esto debemos trabajar siempre en equipo, en equilibrio, ¿no? Una vez que todo eso se ha trabajado, también tiene que haber una evaluación, ¿no? La evaluación de todos los recursos, ¿no? De la gestión que se ha trabajado durante la iglesia, todo eso se tiene que hacer. Entonces, para eso también se tiene que hacer varias preguntas de reflexión, ¿no? ¿Cómo estamos usando los bienes de Dios, ¿no? ¿Cómo nos está yendo, ¿no? ¿Usamos bien lo que Dios nos dio? ¿Hay orden y transparencia? ¿Cuidamos a las personas? ¿Apoyamos realmente a la misión? Entonces, esas evaluaciones tenemos que hacernos para crecer, ¿no? En conclusión, ¿no? Entonces, la gestión de recursos de la iglesia es pues, siempre espiritual, ¿no? Tiene que ser siempre con responsabilidad, con transparencia, no para la misión de lo que se va a trabajar dentro de la iglesia, ¿no? Todo esto, administrarlo, este dinero, eh, las personas lo van administrando, ¿no? Todo esto nosotros lo administramos a la obra de Dios, no para lo humano, sino para Dios. Esos son los recursos en realidad, lo que se puede hablar. Eh, Pastor, eso sería mi tema, en realidad, Pastor. Y mil disculpas, Pastor, por lo que no he podido compartir. Amén. Gracias, hermanos. Recuerden que hay una tarea más. Espero que me la envíen. ¿Cómo está organizada la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad? Yo me refería a quién es el presidente como un organigrama. Gracias a lo que me han mandado y lo que no han enviado, tienen hasta mañana. Hasta mañana yo voy a entregar las notas en horas de la tarde. Así que me tienen que enviar esa tarea y lo que han expuesto, bueno, me tienen que enviar. Ok, queridos hermanos, bendiciones. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta materia. Espero que le haya servido y haya sido de mucha, pero mucha bendición. Lo poco o lo mucho que hemos aprendido, espero que lo pongamos en práctica. Ya ustedes saben, poco me gustan las tareas, más me gusta que ustedes los pongan en práctica en sus iglesias.
aquí algún tiempo nos vamos a encontrar en la misión y me gustaría escuchar su testimonio de que todo lo que estamos aprendiendo en el seminario lo están poniendo en práctica. Lo dejo, hermanos. Si alguien quiere darle algunas palabras, el tiempo de usted. Muchas gracias, pastor, por la sabiduría, ¿no? Por compartir conjuntamente con nosotros. Y bueno, en otra oportunidad nos estaremos también nuevamente reuniéndonos en alguna materia también, pastor. Bendiciones a usted y a su familia también, pastor. Amén, Muchas hermano. Gracias. bendiciones, pastor. Deseale todo lo mejor en el camino que vamos siguiendo, ¿no? Que va recorriendo y gracias por las enseñanzas. Deseale todo lo mejor y muchas bendiciones también para su familia y en el ministerio, pastor. Hasta otra oportunidad, pastor. Amén. ¿Alguien más? Nos vamos despidiendo. Pastor, también quisiera expresarme muchas gracias por las enseñanzas y la verdad sí nos sirve de mucho, pastor, en el ministerio, en la obra que desarrollamos. Yo me acuerdo de la materia de consejería pastoral y la verdad me está sirviendo de mucho, pastor. Muchas gracias por sus anécdotas, por la experiencia que también usted ha transcurrido y nos comenta. La realidad, ¿no? Una cosa es la teoría, pero otra es la realidad y muchas gracias por compartir también sus experiencias pastorales, querido pastor. Bendiciones a usted y a su familia. Amén, hermano Loro. ¿Alguien más? Estamos en la recta final. Dios les bendiga. Agradecerles, pastor, de verdad, un saludo a la distancia, un saludo también en la congregación donde se congrega, pastor. También mucho ha servido de los materias o temas que hemos avanzado anteriormente también, de verdad, muy práctico. Y también por haber compartido material también. Muchas gracias, estimado pastor. Bueno, pues por Dios mediante será hasta en otra oportunidad. Amén. Ok, hermanos, ha sido un honor, un gusto estar con ustedes y bendiciones. Y les animo a que continúen en la siguiente materia. No sé qué materia van a agarrar, pero bendiciones y será hasta otra oportunidad. Cualquier duda que tengan, ya saben que aquí tiene un servidor. En lo que podamos apoyarle, lo vamos a hacer. Bendiciones, se cuidan. Amén, pastor. Amén, pastor.